bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando las parábolas de Jesús y han sido una bendición para nuestra vida. Ojalá que tú las hayas disfrutado. Quiero decirte que cuando yo las preparo me alimento muchísimo más. Miren que hace años vengo enseñando esto, pero Dios tiene tantas cosas nuevas para compartir con el mismo tesoro viejo que es tremendo. La verdad es que uno disfruta tanto el estudiar la palabra y compartirla, el aprender. Hay tanto del Señor para disfrutar, para poner en práctica. Así que quiero animarte a que sigas estudiando la palabra de Dios, porque esa nos edifica, nos enseña. Dios traza la pauta en nuestra vida. Sabemos diferenciar entre el bien y el mal, tomamos buenas decisiones. Así que necesitamos estudiar la palabra del Señor. Estudiamos la parábola de Jesús porque son básicos para nuestra vida. Es básico. Necesitamos incorporar esas verdades espirituales del Señor Jesucristo, dada a los que estaban con Él en ese tiempo. Y fíjese cómo después de 2000 años de historia de iglesia seguimos predicando y enseñando las mismas verdades. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la parábola de la red. Las parábolas son bien importantes para aprenderlas. La parábola es un método, es una forma que el Señor usó. Nosotros ponemos la palabra parábola, ¿no? Hoy por hoy la extraemos del griego, ¿no? Y significa para nosotros poner algo al lado de otra cosa para compararla. Así que en este caso Jesús da una historia que puede ser verdadera o ficticia, pero es una historia real, ¿no? Una historia que en esa época podía pasar exactamente y hoy, a pesar de la diferencia cultural y los años, podría pasar también. Entonces la realidad es esta. Esa enseñanza, entonces, está mostrada desde una forma de explicación sin una conclusión definida para que uno haga el cierre, uno piense, medite y uno dice, ¿qué me está diciendo el Señor con esta parábola? Y de esa manera entonces uno mismo crea esa conclusión, que es evidente, no es que estoy inventando la conclusión, sino que es evidente por la historia que el Señor nos deja a través de esa parábola. Muchas veces el Señor incluso da la conclusión para que no nos desviemos de lo que quiere decir. Por eso es importante interpretar correctamente cada una de las parábolas. Para eso necesitamos entender qué es lo que Jesús quiso decir en esa época, qué palabras usó, cómo era el contexto, y luego entonces aplicarlo a nuestra realidad hoy. Entonces tenemos que saber que también toda parábola tiene una verdad central, no es que hay que encontrarle los símbolos a todas las cosas, ¿no? Y justamente hay que ajustarse a esa verdad que el Señor quiere transmitir a través de esa parábola. Así que bueno, hoy vamos a ver la parábola de la red, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Fíjese, Jesús da la conclusión y hace la conexión, ¿no? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es bastante fácil de entender esta parábola. De todas maneras, uno tiene que entender que el Señor nos quiere dejar un mensaje bien importante y hay que entender también sobre la base de qué el Señor da esta parábola. ¿Por qué? No es que arbitrariamente y porque se le ocurrió decir eso el Señor lo dice, sino porque hay un contexto, ¿no? Un contexto con una necesidad. Hay una pregunta, hay una inquietud y Jesús lo enseña a partir de ese contexto para que los que están alrededor de él entiendan, ¿no? A través de esta parábola lo que él está enseñando en base a la pregunta o la inquietud o lo que haya pasado anteriormente. Cuando uno lee el contexto de Mateo 13, se encuentra que el Señor está dando la enseñanza de los comienzos del reino, cómo funciona el reino de los cielos aquí en la tierra, cómo es que el Señor comienza predicando diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor se lo predicó a todo el mundo, a todos los que estaban allí, ¿no? A todo tipo de personas. Y la realidad es que eso también debería prestarse atención, ¿no? Para saber, a ver, cómo el Señor lo quiere transmitir a través de nosotros, hoy por hoy, después de tantos años,
cómo seguimos predicando el mensaje del reino, ¿no? Así que es importante esto, qué revelaciones hay acerca de ese misterio del reino. Y los discípulos creían que todo iba a pasar rápido. Ellos creían que vino Jesús y aquí en un par de meses todo está lleno del reino, así que viene el Señor, toma total control, empezará el reinado de paz de Cristo y los romanos serán entregados y sometidos. Pero no era así. Por eso Jesús tiene que mostrarle cómo funciona el reino y a través de parábolas lo va explicando. Anteriormente ya hemos visto muchas parábolas del funcionamiento del reino aquí en la tierra. Ahora, a través de esta también, ¿no? Nos enseña paciencia, nos enseña a saber esperar. No es todo rápido, no es que todo de un día a la mañana, de la mañana a la tarde todo empieza a funcionar y está todo perfecto. No, hay procesos internos. Dios hace conexiones, tiene un plan maravilloso que cumplir. Por eso, como Dios no está apurado, Él se toma el tiempo que Él crea necesario para que todo funcione de acuerdo a su plan. Nosotros debemos entender ese proceder de Dios en el sentido de que nosotros también debemos tener paciencia y esperar ese proceso que Dios está haciendo a través del reino de los cielos, a través de la iglesia que predica el reino de los cielos. No todos los que dicen ser discípulos realmente lo son. Eso pasaba en la época de Jesús y hoy también. Creo que estamos de acuerdo con esa declaración. No todo el que se dice ser cristiano lo es. No todo el que se dice ser miembro de una iglesia lo es. No todo el que dice ser creyente en Cristo realmente lo es. Evidentemente tiene que manifestarse por los frutos, por la conducta, por la transformación que hace el Espíritu Santo dentro del corazón. Porque ese es el principio por el cual el Señor trabaja. Uno acepta a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar. De manera que los frutos se ven, se evidencian, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy estudiando la parábola de la red, vamos a encontrarles principios muy parecidos al trigo y la cizaña. Usted recuerda que lo estudiamos ya, ¿no? Así que hay muchas cosas que se parecen en esta parábola, verdades, y a veces el Señor tiene que dar otra parábola con otro ejemplo para que lo entendamos bien. De una manera o de otra la entendamos bien, ¿no? Bueno, puede que esto esté relacionado con el llamado que el Señor Jesús le hizo a los discípulos. Vengan a mí y yo les haré pescadores de hombres. Eso también tenemos que saber que todos, o la mayoría de los primeros discípulos que el Señor llamó eran pescadores. Por eso esa referencia. Así que todo el mundo sabía allí, y sobre todo en la parte norte, donde trabajaban alrededor del lago de Genesaret, y que todos tenían que obtener comida, y lo más fácil que podían hacer era pescar. Pero algunos tenían una empresa de pesca, ¿no? Tenían sus barcos, tenían sus redes. Había dos tipos de redes. Había una red pequeña que se usaba desde la misma orilla, tirando, ¿no?, hacia el mar, tal vez un tamaño como esto, más o menos, ¿no? 1 metro será de ancho, y la recogían otra vez a ver qué juntaban. Pero había otra red que era bien grande, que se tiraba desde una barca en el medio del mar o en un lugar donde entendían que había un cardumen y ahí podían justamente hacer su pesca, ¿no? Así que en este sentido es que el Señor usa esa parábola y de alguna manera hay una respuesta para los discípulos que preguntaban eso: ¿cuándo va a venir el reino? ¿Cuándo se va a manifestar? Entonces el Señor a través de este ejemplo dice, bueno, es como una gran red que es echada en el mar, ¿no? Así que bueno, acá tenemos un dibujo, espero que se entienda, ¿no? Esta es una gran red que los pescadores arrojan en el mar y dice que hay todo tipo de peces. En ese momento uno no puede seleccionar, la red no sabe qué hacer, la red no sabe distinguir peces buenos y malos, así que se recogen todos juntos y luego, dice, se lleva a la playa y allí entonces se hace la separación final de lo bueno de lo malo, exactamente. Así que ese es el proceder. Entonces, a través de este ejemplo, el Señor le está mostrando el alcance que tiene el reino más allá de su realidad, más allá de solo Israel o solo Galilea y Judea. El evangelio del reino tenía que ser predicado a todas las naciones.
Quiere decir que los judíos, discípulos del Señor, debían ampliar su mente y entender de que el Evangelio no era solo para esta nación, era para todo el mundo. Después Jesús lo dijo al final, cuando estaba ascendiendo a los cielos, pero después de 3 años y medio de ministerio, diciendo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero esto era incipiente, esto era el principio. Así que el Señor ya le estaba abriendo la mente para que entiendan que era mucho más de lo que estaban pensando. El reino tenía que extenderse, tenía que llegar mucho más allá de lo que uno estaba viendo, ¿no? Así que había que tirar esa red en el mar, ¿no? Y el mar era el mundo, y esta red está metida en este mundo recogiendo todo tipo de peces, ¿no? Quizá nos ayuda también a entender el principio de la parábola del sembrador. Fíjese que el sembrador tiró la semilla en todos tipos de terrenos. No es que solamente, bueno, voy a tirar en este terrenito que sé que es tierra fértil, lo demás que se brome. No, estaba diciendo, voy a tirar para recoger donde va a germinar la semilla. Así que no es exclusivamente en un lugar. Por eso, en esta parte de lo que estamos aprendiendo de la red, no es que voy a tirar la red para recoger solamente el salmón, ¿no? Después el pulpo y lo demás que yo no como, un tiburón, esas cosas no las voy a recoger. No puedes hacer eso cuando estás en ese tipo de pesca. No es pesca de a uno, ¿no? Es agarrar en el lago de Genesaret, agarrar esa red, tirarla, recoger todo lo que se encontraba y después empezar a discriminar qué es lo que sirve y qué no sirve. ¿Podemos ser selectivos nosotros para predicar el Evangelio? No, evidentemente. Nosotros le tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, sea la situación en que se encuentra, porque el Evangelio es salvación a todo aquel que cree. Así que la realidad es que toda persona tiene que conocer al Señor. Fíjese que el Señor le predicaba a prostitutas, a pecadores, a borrachos, perdidos. Los rescataba de ese lugar, los transformaba y lo hacía personas que eran seguidores suyos. Ese es el mensaje del Evangelio. Le predicamos a todo el mundo, no somos selectivos. Ese tiene mucho dinero, vamos a predicarle a ese. Aquel otro tiene muchos talentos, vamos a predicarle a ese. No, la verdad es que el Evangelio es para todo el mundo y todos tienen que saber de la gracia del Señor, aceptar a Cristo, aunque no sabemos qué está pasando realmente en el corazón. Hay muchas personas que a veces nos desconciertan. ¿Le ha pasado alguna vez? Uno dice, parece cristiano, pero no estoy seguro, y de pronto uno ve la realidad de su conducta, deja mucho que desear y de pronto nos damos cuenta que no es cristiano. Así que el hecho de que alguien lo diga o que vaya a una iglesia no significa realmente que es cristiano de verdad. Entonces, todo esto lo procesa el Señor, yo no puedo juzgarlo, solamente el Señor sabe qué hay en cada corazón. Por eso es que el Señor va a hacer... con este ejemplo, ¿no? de la red, nos explica que nosotros tenemos la misión de tirar la red. Después el que se va a encargar es el Señor. Nosotros vamos a tirar la red. El tiempo de separación va a llegar a su tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué significa tipo de peces? Recordemos un poco el contexto del judaísmo. Para ellos, todos los animales tenían que pasar por la ley, ¿no? Ser filtrados por la ley. A ver, ¿qué se puede comer, qué no se puede comer? Y dentro de los peces también tenían, ¿no? diferentes mandamientos acerca de tener cuidado qué tipo de pez se podía comer o no, si tenía aletas, escamas. Así que había ser selectivo en el tipo de pez. Por otro lado, también puede que había peces grandes, peces pequeños, algunos se comían y otros no. Entonces, bueno, todo eso había que analizarlo a la hora de evaluar, ¿no es cierto?, la pesca. Por eso es que había todo tipo de peces. Había que llevarlo a la playa y ahí entonces se puede decir, esto se puede comer, esto no, esto es bueno, esto no. Y si ya no sirve para volverse al mar, entonces, si es malo, se desechaba, se tiraba directamente. Así que esta red barredera, ¿no? arrastraba todo tipo de peces para después entonces poder separar aquello que es bueno y que es malo. Así que recuerde usted, la red no tiene ninguna forma de seleccionar peces.
agarra todo lo que viene, ¿no? Así que por eso la iglesia no puede discriminar con su mensaje porque es para todos. Pero también esta parábola está anticipando lo que va a ser el juicio de Dios. Cuando va a llegar un día que el Señor va a separar los buenos de los malos. Y acá los buenos no son los que hacen las cosas buenas, sino los que han sido justificados por Cristo, aceptaron el reino de los cielos y viven de acuerdo a las demandas de ese reino. Caso contrario, pasan a ser lo que dice aquí, peces malos, ¿no? Que realmente son desechados porque no sirven para el propósito por el cual Dios establece el reino eterno. Así que ese juicio es obra de Dios, no es obra del hombre. Tenemos que saber que el Señor hará esa tarea, no es nuestra. Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. Así que ese juicio de decir, tú eres así o eres asá o qué sé yo, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Para decir, este es salvo, este no es salvo, cuando no hay evidencia de una cosa o la otra, si es solamente por prejuicio. La cuestión es que la evidencia lo manifestará, el fruto lo manifestará. Entonces sí podemos ver los frutos, pero nunca juzguemos un corazón sin ver los resultados. La verdad es que si no sería un prejuicio, por eso es que el Señor nos dice eso de no juzgar, ¿no? Cada uno recibirá el propio destino que ha tomado como decisión, ¿no? Cada uno va a saber qué decisión ha tomado. La verdad es que aprendemos aquí, hay una frase muy común, dice que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero en este caso sería, hay de todo en la red del Señor, ¿no? Hay de todo aquí. ¿Cómo sabemos nosotros qué es bueno y qué es malo? Pues el Señor lo sabe. Así que en esto de que el Señor conoce los corazones, puede ser que a mí me parezca una persona muy buena y de pronto tiene un corazón malo. Puede ser al revés, una persona que parece muy mala y de pronto Dios toca su corazón, es transformado, al fin es cristiano y recibe al Señor. Acuérdense de Saulo. Saulo era perseguidor de la iglesia y de pronto de un día para otro el Señor lo llama, lo toca, lo transforma y terminó siendo el apóstol, el servidor que llegó a todos lados, ¿no? Con la palabra de Dios, ¿no? Así que bueno, puede ser que nosotros seamos muy rápidos para segmentar, ¿no? Grupos de personas, clasificar, discriminar, etiquetar, pero no debemos hacer, esa no es tarea nuestra, eso es tarea del Señor. Nosotros debemos tirar la red para que otros conozcan al Señor y su reino. Bueno, muchos parecen ser siervos de Dios, muchos parecen que dan el mensaje, pero tienen malas intenciones, tienen intenciones que no vienen de parte del Señor porque no conocen al Señor Jesucristo. Mateo 7:21, recuerda, este pasaje lo hemos leído varias veces y es importante recordarlo porque define mucho quiénes son discípulos y quiénes no lo son. Dice así Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, acá, ¿no? Me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tremendo eso, ¿no? Y dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que lo malo, ¿sí? Va al fuego eterno. Lo dice la parábola, lo dijo Jesús, y aparte lo reafirma otra vez el Señor, ¿no? Irán al castigo eterno, al fuego eterno. Así que esto malo va al castigo eterno. Lo bueno va al reino eterno. Y es importante esto, cada vez que la Biblia dice, los que heredarán el reino de Dios, está hablando de los que van a participar la eternidad con Cristo, en su reino eterno. Hay solamente dos destinos. No hay tres, no hay otra manera. Que uno dice, no, yo no quiero ir al fuego eterno, pero tampoco quiero ir al reino. ¿A dónde puedo ir? No puedes ir a ningún otro lugar porque no hay otro. Hay dos. Están los que van a seguir a Cristo en el reino eterno, heredando el reino eterno con Cristo por toda la eternidad. Y están los que sufrirán la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Es claro, la Biblia lo dice, pero repetidas veces. Y esto es una doctrina de la iglesia evangélica. Aquel que recibe a Cristo es salvo y va al reino eterno. El que rechaza a Jesucristo es condenado y va al fuego eterno. Entonces, esto es importante recordarlo, predicarlo, enseñarlo y que la gente lo sepa, porque es una realidad que tienen que saber. Jesús dijo esto, ¿no? Que debemos
recordar que hoy por hoy, bueno, muchos no sabemos de qué tipo de peces son, pero en algún momento Dios lo va a definir. Así que aprendemos que hay de todo en las redes, pero también aprendemos que no debemos precipitarnos con nuestros juicios. Somos rápidos para esto y el juicio tiene que esperar, ¿sí? No se separan los peces aquí. Vamos a poner los peces buenos acá y los malos para este lado. No, tiene que llegar un día en que todo saldrá a luz, se abre ahí la red, es el día del juicio final, y donde ahí va a haber esa separación entre los buenos y los malos. Así que tenemos que saber esto. Puede haber muchos que cometen errores y luego se arrepienten como Saulo, pero puede haber otros que puedan participar del Evangelio, aparentemente andan en santidad y después al final se apartan. Hay muchos casos en la Biblia de esto. Lo tenemos a Saúl, por ejemplo, ¿no? Ungido de Jehová, el Espíritu Santo sobre él, pero después se aparta y termina muy mal, termina justamente condenado por sus propias decisiones cuando él toma la decisión de buscar a los espiritistas, ¿no? Tenemos también el caso de Demas, que era un discípulo del apóstol Pablo. Al final dice, Demas me ha desamparado siguiendo este mundo. Eso significa que muchos que parecen discípulos no llegan al final, ¿no? Entonces, bueno, puede que lo que parezca hoy malo aquí, resulta que después allá son buenos. O lo que parece bueno, al final después son malos. Eso lo maneja el Señor, nosotros no. Por eso tenemos que saber que esta separación final, la Biblia lo habla como un trono, donde hay el tribunal de Cristo para recompensa de los creyentes, pero también hay un trono blanco donde cada persona será juzgada según su obra, y aquí se va a definir esto, ¿no? En este trono blanco aquí. Apocalipsis 20:11 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando dice pequeños no son niños, se habla de pequeño de condición social, ¿no? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, la evidencia de sus obras manifiesta qué tipo de corazón tienen, ¿no? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué define esto? ¿Quién está en el libro de la vida? Es claro en la Biblia, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, el Señor lo anota en ese libro de la vida y va por la eternidad al reino eterno. Pero el que rechaza, no está en ese libro, es condenado. Así dice la palabra del Señor. También aprendemos otra gran verdad. Al final, el juicio va a llegar. Parece hoy que todo esto, cada uno se sale con la suya, ¿no? Hoy por hoy puede haber muchos que sean hipócritas y parecen cristianos y se salen con la suya, pero no será así. Dios tiene el tiempo justo donde el Señor juzgará. Y también aquí en la tierra se va a ver muchas veces esta situación donde Dios manifiesta el corazón. Aunque no fuera así, el día del juicio final pues estará todo muy claro. Por eso dice que a los peces malos los echan fuera, no pertenecen al reino. Así que todo va a llegar. Por el momento puede que algún pecador escape de las consecuencias, pero hay otra vida por venir, ¿sí? No es solamente esta vida. Esto que dicen solamente se vive una vez, no es cierto. Esta es la primera para ponernos al día con Dios, para someternos al reinado de Dios, para aprender cómo es el reino, para que después podamos vivir por la eternidad en ese reino que el Señor tiene para aquellos que le aman. Puede que también la bondad, las cosas que hacemos bien, nunca reciban recompensa en esta tierra, pero en la eternidad Dios será fiel y justo para recompensar a cada uno según su obra, dice la palabra. También aprendemos que Dios es el único juez, así que no somos nosotros el que estamos acá para discriminar, para ver, ¿no?, qué tipo de pez vamos a pescar. Tenemos que ganar a todos para Cristo. Todos son amados por Dios para que sean salvos, sean transformados y sean cambiados de pecadores a justos y que vivan de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Eso es una realidad que nos dice el Señor. Y es importante por ahí leerlo, ¿no?, y tenerlo en claro. Por ejemplo, me estoy recordando en Primera de Corintios,
donde el Señor habla de cómo Dios transforma a las personas, los cambia, los hace nuevo. Escucha esto, estamos hablando de esto, ¿sí? Muy importante este pasaje, usted cristiano, para que siempre lo encuentre en su Biblia y lo tenga allí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Fíjese, reino eterno. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y uno dice, ¿quiénes son los injustos? Pues acá hay una lista, dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, está hablando de los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Está clarísimo, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Esto van abajo, aquí. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué tremendo que es el poder del Espíritu Santo. Cómo transforma vida, cómo nos hace nuevo. Dice, ustedes antes eran así, antes iban a este camino, pero ahora por la palabra de Dios, porque Jesucristo y el Espíritu Santo trabajando en el corazón los ha transformado, ahora van a heredar el reino eterno del Señor. Qué obra tremenda que hace el Señor Jesucristo en nuestra vida. Démosle gloria al Señor siempre. Por eso nuestra tarea es predicar para que sean salvos. Dios es el único juez. Él estará juzgando aquello. Él sabe muy bien, ¿no? A aquellos que son peces buenos de aquellos que no lo son. Amén. Bueno, ¿qué aprendemos de esta parábola? En conclusión, con todo lo que hemos visto, hay que perseverar hasta el fin. Aquí estás en la red, mientras tanto, sigue siendo un pez a veces contra la corriente, pero sigue siendo ese pez del Señor para poder impactar a los que están a tu alrededor. No es correr rápido el camino cristiano, sino caminar, seguir avanzando, perseverar. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Así que es continuar, es perseverar, es seguir en la lucha. A veces tropezamos, a veces resbalamos, pero el Señor nos levanta y seguimos avanzando en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Segundo, no te dejes guiar por las apariencias. Hoy por hoy pueden ser muchos que parecen salmones, pero tienen corazón de tiburón, ¿no? Así que ten cuidado con eso. Ahí hay otros que parecen pez gordo, grande y peligroso y resulta que tienen un corazón sano. Entonces, las apariencias pueden engañar, pero el Señor conoce cada uno de esos corazones. Así que, en tercer lugar, no juzgues a otros. Deja eso al Señor. Deja que el Señor sabe cómo juzgar las cosas a su tiempo. Cuarto lugar, recuerda que todos vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hagamos. También tenemos la responsabilidad de echar la red, todos, tú y yo. Así que cuando se presentan las oportunidades, no selecciones a quién le voy a predicar. Claro, hay personas que amamos y queremos que reciban la palabra del Señor, pero no significa que solamente a ese le voy a predicar, porque de pronto a lo mejor estás predicando a ese y hay 4 o 5 a su alrededor que están más interesados y que quieren saber del mensaje del Señor. Así que predica la palabra a toda criatura, como dice en Marcos. Quinto, permanece fiel, con paciencia, sigue adelante. Un día todo se va a saber, Dios sacará a luz, va a abrir esa red y todo se va a saber. Así que confía en la justicia divina, confía que el Señor sabe cómo trabajar y hacer las cosas correctas. Así que sexto, descansa en esa justicia de Dios. Deja que el Señor te dé esa seguridad de que Él tiene todo el control, que Él está en su trono y que sabe lo que está pasando. Pero Él, su justicia no está dormida, está trabajando, aunque a veces sea de manera oculta, pero Dios está trabajando para hacer su justicia. Descansa en eso. Deja que Dios tenga el control de todo lo que puede estar pasando alrededor de tu vida. Dios es fiel. Además, ocúpate de dar fruto para la gloria de Dios. Sé un buen pez, sé un pez que agrade a Dios, que puedas estar en el reino eterno, compartiendo con tantos otros hermanos, con el Señor, ese gozo eterno y también sirviéndole al Señor por la eternidad. Vamos a administrar todas las cosas gobernando con Cristo, dice así la palabra del Señor. Así que eso es maravilloso. No te pierdas todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que hoy, ¿sí?, te animo a seguir adelante, a seguir avanzando. El diablo a lo mejor quiere detenernos, quiere
que nosotros no tengamos el valor, no tengamos la paciencia, a veces nos desanimamos, pero recuerda, el Señor está con nosotros. Nos toma de la mano, nos levanta, dice, no temas, yo te ayudo, estoy contigo. Así que el Señor nos va a seguir guiando para que esta red sea cada vez mayor en buenos peces. Dios quiere usarte para su gloria. Así que deja que el Señor tome control de tu vida, el Espíritu Santo te dé la palabra, te dé la oportunidad, y qué lindo es ser usado por el Señor. Así que recordemos lo que dijo el Señor. Mateo 13, 49, 50 dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los hincharán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Esa realidad nos tiene que golpear, nos tiene que recordar que hay muchos que amamos y que van por ese camino, necesitan el mensaje del Señor. Que la desesperación no te apague el amor y la misericordia. A veces hay que tener paciencia y hay que ver la oportunidad que el Señor nos da, que la prepara Él para poder dar ese mensaje. Así que oramos por eso, para que el Señor nos dé esa sabiduría y seguir predicando este mensaje del reino eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos para que eche raíz, que produzca fruto. Señor, que recordemos esta parábola y sepamos que tenemos una misión que cumplir. Tenemos que echar la red, tenemos que predicar el mensaje a toda persona que necesita esta palabra. Señor, permite que podamos tener discernimiento espiritual, que nos ayudes, que nos impulses, que nos muevas, que tengamos valentía, Señor, para que podamos ser instrumento en tus manos. Úsanos, Señor, para que otros alcancen salvación. Ese es nuestro deseo. Oramos creyendo en ti y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.